Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes que nos acompañan aquí cada domingo para presentarles estas diferentes virtudes con las cuales esperamos que todos ustedes reflexionen desde sus diferentes hogares, desde sus lugares de trabajo, desde sus lugares de estudio, que estas virtudes les sirvan como una herramienta para crecer personal y espiritualmente, y que de esta manera sean mejores y seamos mejores, porque todos estamos reflexionando con estas virtudes, individuos para esta sociedad. Hoy vamos a hablar de una virtud que es muy importante, que realmente tenemos que ser conscientes de trabajar en ella y que quizás es una de las virtudes que más nos destacan como región. Hoy vamos a hablar de la virtud de la laboriosidad. La laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que son propios de nuestras circunstancias. Pero la laboriosidad no significa únicamente cumplir nuestro trabajo, también implica el ayudar a quienes nos rodean en el trabajo, la escuela e incluso durante nuestro tiempo de descanso. Para ser laborioso se necesita estar activo, hacer cosas que traigan un beneficio a nuestra persona y mejor aún, a quienes nos rodean. Siempre es importante pensar estas virtudes, desde que las trabajamos como personas, de la importancia que tienen en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la sociedad. No hace falta pensar en grandes trabajos extras, sobre todo para los fines de semana, pues el descanso, además, es necesario para reponer fuerzas y trabajar más y mejor. Entonces, de esta manera empezamos todas estas reflexiones de la virtud de la laboriosidad. Y para hablar de esta virtud tenemos un gran invitado. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Henry, muy bien. El día de hoy, contento de poder atender esta entrevista en el marco de las virtudes que vienen trabajando desde este programa. Y por supuesto también un ejercicio que no se puede dejar pasar por alto, porque a veces naturalizamos hablar de las virtudes o las dejamos allí sencillamente en stand-by, como uno dice, sencillamente las vive. Pero es importante sentarse, reflexionar, hacer un alto en el camino y ver esa incidencia que nosotros como sujetos en los cuales vivimos en comunidad, comenzamos sin duda alguna a poder generar esos aportes que suman y que a partir de la conciencia comienzan a generar ese mayor impacto. Así es, Camilo, como tú dices esa palabra, suman, y lo que pretendemos aquí con este programa y estas reflexiones acerca de estas virtudes es sumar, y entre todos vamos sumando y vamos creciendo personalmente y comunitariamente. Camilo, cuando tú decides hablar de la virtud de la laboriosidad, ¿tú cómo sientes, cómo defines qué es la laboriosidad? Bueno, la laboriosidad, más que ser un ejercicio de realizar un trabajo, de realizar una acción, debe llevarnos a pensar cómo desde nuestro quehacer impactamos y nos relacionamos con ese contexto que está a nuestro alrededor. Cómo comenzamos a generar esas sinergias, cómo comenzamos a generar ese punto de referencia para que el otro también se contagie de poder impregnar, aportar, sumar y generar incidencia en nuestro contexto. Yo soy de los que piensan que la laboriosidad es una de esas virtudes que aplauden o que totalmente nos aplauden a la mayoría de los colombianos porque nos caracterizamos por ser trabajadores. Pero perdemos de vista muchas veces que va mucho más allá y eso lleva a pensarse hacer las tareas bien, con la constancia, con la dedicación, con la tenacidad y entrega que se requiere para hacer un buen trabajo, ser bien recordado y por supuesto no solamente tener aspiraciones en el plano, digamos, físico, terrenal, sino también enmarcado en lo espiritual, sí. Porque debemos trabajar por el plano terrenal, pero también por el plano espiritual, sentirnos bien, comenzar a hacer las cosas que nos alimentan, esos aspectos que sin duda alguna nutren y que nos hacen mantener un estado anímico bueno, positivo. Y entre todas esas reflexiones, Camilo, que tú tuviste, precisamente al trabajar la laboriosidad y todo eso, pero entre todas las reflexiones que tuviste para definir la virtud de la que querías hablar,
¿cómo te definiste, cómo te decantaste finalmente por la laboriosidad? Bueno, mire, yo cuando recibo la invitación y veo el listado, digamos, yo digo, Señor, permíteme ver en cuál me identifico y con cuál genero esa sincronía. Después de una revisión exhaustiva logro identificar la laboriosidad y digo, es allí. Yo soy un hombre del departamento de La Guajira, afrocolombiano, que llega a la ciudad de Medellín aproximadamente en el 2008. Y con el trasegar formativo y de la empleabilidad en el departamento, creo que comencé a generar esa diferenciación a partir del buen trabajo, a partir de ese aporte que marca la diferencia con el contexto, pero que no es egoísta, que comienza a generar ese vínculo para que entre todos construyamos y podamos avanzar. A partir de eso, y teniendo claro que la laboriosidad es esa virtud que nos permite trabajar y construir de manera conjunta por el bienestar comunitario, comienza uno como a crecer, ¿no? Y crecer en el ámbito personal, pero también en el ámbito espiritual. Cuando hablo del ámbito, voy a referirme a esos dos elementos. Personal porque hay un crecimiento, digamos, en las formas y en el relacionamiento para el tema asociado al trabajo. Claro. Permite un crecimiento laboral. Pero también un tema, y por supuesto laboral, con unas remuneraciones, porque hay empleos, por ejemplo, o labores que requieren y son necesarias las remuneraciones. Pero hay empleos que no requieren remuneraciones o que no tienen una remuneración específica, y no quiere decir que su aporte o contribución no sea significativa. Hoy, por ejemplo, hablar con las madres de familia, hablar con los padres, hablar con muchos campesinos en nuestros campos que no reciben una remuneración satisfactoria por ese trabajo que realizan, pero que sin duda alguna el aporte que le hacen a la ciudadanía, al país, es significativo. Entonces, en primer momento, crecimiento en lo que tiene que ver con lo laboral, pero también con lo personal, con esa construcción conjunta en sociedad que permite nutrir el alma, nutrir la percepción alrededor de lo comunitario y aportar al crecimiento comunitario y de país. Entonces, Camilo, cuando nos distinguen a nosotros como sociedad muy trabajadora o muy laboriosa, podríamos, aquí hablando desde la virtud, que podríamos desmonetizar la virtud de la laboriosidad. O sea, aunque haya una correlación de la virtud con el ganar dinero, va mucho más allá del ganar dinero. ¿Cómo la ves tú a partir de la reflexión que estás haciendo? Sin duda alguna. El ganar dinero a partir de la laboriosidad es parte del ejercicio. Es una parte sin duda que aporta a poder generar unos ingresos, de poder generar unos mejoramientos de las condiciones de vida. Pero cuando lo vemos que va mucho más allá, es como yo, desde mi motivación, desde mi ser, desde mi espiritualidad, comienzo a generar esa riqueza de sentirme bien con lo que estoy haciendo, de cómo a partir de eso comienzo a perfeccionar esa virtud que me va a permitir nutrirme en experiencia, porque la experiencia hace parte de ese crecimiento humano, pero también cómo esa experiencia comienzo a aportarla y ponerlas a otro en consideraciones para que se vean reflejados, para que de manera conjunta podamos sumar eso que llaman el famoso granito de arena y entre todos sumemos para la transformación y el crecimiento, que es sumamente importante. Así es, Camilo. ¿Y cómo? Porque aquí estamos aprendiendo en este programa acerca de las virtudes y eventualmente cuando traemos a los invitados, cuando los escuchamos, parece que uno dirá, ve, llegó a esta virtud, la trabaja, parece muy fácil. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se practica y cómo se cultiva la virtud de la laboriosidad? En tu vida, ¿cómo has llegado a asimilar de esa manera la virtud de la laboriosidad? La laboriosidad yo creo que se cultiva, se trabaja. Y soy un convencido de ello, porque mi experiencia de vida, y vuelvo y retomo, 2008 cuando llego a Medellín, estudio sociología, pero hay que reconocer que el nivel académico
entre el interior del país y la región Caribe Sí. tiene unas brechas sociales bastante fuertes o unas distancias bastante fuertes en términos académicos por diferentes variables. Cuando uno llega y se da cuenta de que esas diferencias comienzan a matizarse o mostrarse en los resultados académicos, hace que uno, como uno dice coloquialmente, se pellizque, y es ver cómo me preparo, cómo me dispongo y cómo atiendo los temas académicos para estar al nivel y poder crecer y dar, digamos, lo mejor de sí en el ámbito académico. Entonces, en ese trasegar, 2008, 2009, 10, 11, hasta el 2013, la dedicación, la paciencia y el convencimiento de uno mismo de que sí es posible alcanzar, digamos, una cercanía a la perfección a través de la dedicación, de la constancia, de la perseverancia, y poder sentarse todos los días, muy temprano, y tomar un libro, y poder volver y releerlo, y tomar apuntes, y sentarse con los compañeros y ver otras formas de vista, otras perspectivas, y enriquecerse, y motivarse frente a lo que uno está haciendo. Yo creo que ahí es un ejercicio de dedicación, es un ejercicio de poder tomar conciencia y sin duda alguna adquirir el conocimiento para, uno, estar al nivel de lo que las condiciones requieren, y dos, por supuesto, para enriquecerse uno en su experiencia académica y personal. Y de esa manera nos estás hablando de qué otras virtudes además están correlacionadas con la virtud de la laboriosidad. ¿Qué podríamos hablar de quizá algunos comportamientos que se opongan a la laboriosidad, que quizá lo hagamos de manera inconsciente y estos hagan que no crezcamos en esta virtud de la laboriosidad? ¿Qué comportamientos de pronto has identificado tanto en tu vida como en los trabajos que haces con diferentes comunidades sociales de que podemos tener esos comportamientos que riñan precisamente con la laboriosidad? La pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. Y la pereza, yo diría que es la antítesis de la virtud que estamos hablando el día de hoy, que es la laboriosidad. Cuando yo tengo pereza, sencillamente en el plano, digamos, en el plano corpóreo, yo me siento que no tengo las ganas, me siento cansado, me siento fatigado, que no quiero, no puedo más. Pero cuando lo hacemos consciente y tenemos un objetivo claro, creo que eso se comienza a desdibujar. Así es. Las metas, los objetivos y una conciencia y reflexión sobre qué quiero en mi vida, mi proyecto de vida, creo que lleva a repensarse y que ese vicio que tenemos o que pudiésemos tener en algún momento, la pereza, comienza a desdibujarse a partir de un hábito, a partir de la reiteración de ese hábito que se convierte en costumbre. La costumbre se convierte en disciplina y la disciplina nos lleva al éxito. Éxito en sus múltiples interpretaciones, Así ¿no? es. Pero que sin duda alguna, volviendo al punto inicial, la antítesis de la laboriosidad, en mi perspectiva y en mi experiencia de vida, termina siendo la pereza. Camilo, ahorita nos contabas cómo habías llegado a Medellín, a la universidad, y lo que eso había significado de alguna manera como en ese recambio en tu vida, como para repensarte y entre eso asumir la virtud de la laboriosidad con más ahínco. Seguramente ya lo traías desde antes, pero al venir de una educación diferente requeriste ser mucho más laborioso precisamente para tener un buen desempeño académico. Además de todo eso, desde la parte individual, ¿cómo la laboriosidad ha mejorado tus relaciones con otras personas? ¿Cómo esa laboriosidad ha hecho que tú pertenezcas a unos determinados grupos? Esa laboriosidad, ¿cómo mejora la relación con esos grupos? Y esos grupos, cuando tú trabajas con diferentes grupos y comunidades, ¿cómo es la manera que tú puedes de alguna manera expresarles a ellos o invitarlos o hacerlos conscientes de también ser laboriosos? La laboriosidad le permite a uno constituir grupos de trabajos y redes en sus múltiples dimensiones, de comunicación, de apoyo, de construcción de tejido social. Y mi carrera como sociólogo me ha permitido que a partir de ese ejercicio
de dedicación, de ahínco, de esfuerzo, pero también de análisis, porque hay que detenerse a analizar para poder generar un impacto no solamente en la vida de uno, sino en la vida de con quien uno se relaciona en su quehacer profesional y personal. Cuando uno llega a una comunidad y se encuentra con ciertas dificultades o barreras que no permiten un trabajo en equipo, Así es. uno comienza a generar esos procesos que se llaman coloquialmente de pedagogización o sensibilización frente a. Dentro de esas dos estrategias es siempre importante tener presente lo que tiene que ver con cómo se llega al objetivo, que es la construcción y fortalecimiento, bien sea de las dinámicas territoriales o demás. Pero eso va a ser posible en cuanto usted genere unas capacidades instaladas en los individuos y posteriormente en esas redes. ¿Cómo se logra ello? En primer lugar, identificando cuáles son las habilidades, las cualidades, las virtudes con quien estás trabajando. Entiéndase también como necesidades, entiéndase también como las potencialidades, para que a partir de allí comencemos a construir de manera conjunta. Claro. Lo segundo, poder generar un plan de trabajo conjunto, integrador, que permita avanzar. Y por supuesto, de ahí hacia adelante, las redes que permitan solidificar un proceso y generar ese resultado tan anhelado, digamos, en términos de las proyecciones que se tengan con lo comunitario. Y así también va a aplicar en el plano familiar, redes de apoyo, identificar actores, construir un plan conjunto y avanzar de manera laboriosa, de manera muy, digamos, consciente de lo que se quiere. Muy importante eso que nos compartes, porque quizá entre todas las virtudes, la laboriosidad sí es una que definitivamente el ejemplo del día a día de alguna manera va a sensibilizar a los grupos con los cuales estamos trabajando. Camilo, quería hacerte una pregunta que me parece muy importante como en la actualidad lo que estamos viendo hoy, y es cómo es ser laborioso sin ser simplemente un activista de hacer cosas, sin tener un equilibrio en la vida y quizá caer en el burnout. ¿Cómo podemos evitar ese burnout pero siendo laboriosos? Ahí es importante tener claro qué se quiere y el desarrollo de una técnica, porque muchas veces trabajamos de manera desenfrenada, trabajamos de manera sin control y perdemos de vista la técnica o la habilidad que tenemos para poner en función de lo que se quiere lograr. Así es. Cuando eso ocurre, llegamos al famoso síndrome de burnout, que es un desgaste, es, digamos, ese desdejo o ese cansancio permanente fruto del tema laboral. Pero cuando lo hacemos de manera consciente de cómo hacerlo de manera estratégica, yo creo que ahí se convierte en clave. Menos esfuerzo, pero con una técnica precisa que permite ser asertivo y alcanzar el objetivo. En esa línea utilizamos, digamos, menos tiempo, pero ponemos en función la habilidad o la capacidad técnica que nos puede apalancar o apoyar para generar eso. Entonces la invitación es ser consciente de cuáles son nuestras habilidades, Así es. de cuáles son nuestras virtudes y qué requiero en el día a día para poder alcanzar la meta que me propongo en el menor tiempo, con la menor implementación de esfuerzo. Evitar el desgaste, pero siendo consciente de cuál es nuestra habilidad para ponerlo en función de lo que necesitamos. Y es muy importante eso Camilo, que nos recalcas, y es ser consciente, porque definitivamente, y en eso de ser consciente, es saber nuestras facultades y nuestras limitaciones, hasta dónde cada persona en su lado, o sea, muchas personas pueden ser laboriosas, pero con diferentes habilidades, y es ser consciente de esas habilidades diferentes que tenemos, de esas maneras de trabajar diferente, y hasta dónde no debemos, precisamente en ser laborioso, compararnos con los demás, y en esas imitaciones caer en este tipo de síndromes, sino sabiendo cada uno qué facultades, qué fortalezas tiene, para no ir a través de la imitación o a través de cumplir parámetros sociales, se pasa de laborioso, ya no tiene una vida equilibrada y se puede caer en este tipo de síndromes. Entonces es ser consciente de la virtud, de la importancia de la virtud, pero de lo que cada uno
tenemos que podemos aportar a partir de la virtud? La vida se debe vivir, valga la redundancia, sin los aceleres, sin la competitividad con el otro y sobre todo ser consciente de quién soy y para dónde voy. En esa medida, cada quien tiene un ritmo. Sí. Y ese ritmo va a estar demarcado por sus propios pasos. En la medida de que soy consciente de que lo introyecto y también lo proyecto, comienzo a generar esas incidencias, no solo en mí, sino en mi contexto. Que a partir de ello, puede que comience a contagiar, en el buen sentido de la palabra, a otros y comience a constituir esas redes, que ya lo hablaba ahorita, redes de apoyo, de comunicación en el plano laboral. Y comience a salir muy fuerte esa virtud que tenemos, que es la laboriosidad. Entonces, cada quien tiene su ritmo propio y en la medida que lo hacemos consciente, avanzamos. Camilo, muchas gracias por compartirnos esta virtud de la laboriosidad y por estos mensajes que nos dejas al final para todos los televidentes, y es ser laborioso, ser disciplinado en el ser laborioso, conocer, ser consciente de nuestros propios ritmos para que esa laboriosidad vaya en equilibrio con nuestra vida y con las personas que nosotros compartimos. Y la laboriosidad, por supuesto, además de la importancia personal, siempre va a construir y a crecer en comunidad, porque si somos laboriosos con nuestras diferentes comunidades y las comunidades también crecen en ello, vamos a crecer como sociedad. Muchas gracias, Camilo, nuevamente por todas estas reflexiones que nos compartes, y a ustedes muchas gracias a todos los televidentes por ser parte de este programa, por compartir estas reflexiones, estas virtudes, por, como nos dice Camilo, por ser conscientes de cómo cada uno de nosotros vamos a trabajar estas virtudes, sabiendo nuestras individualidades y sabiendo la importancia que estas individualidades tienen en la construcción con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros familiares. A todos ustedes nuevamente muchas gracias, los invitamos a ser parte de la comunidad de nuestras redes sociales, del Centro de Feculturas, y a que sigan estos programas tanto por Televid como en las repeticiones por YouTube, también en Facebook, en Instagram y en X. Muchas gracias y los esperamos en un próximo programa a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.